Hola, ¿cómo están? Soy Paulina Estroza, directora del Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción, Cátedra Jean Monnet, quien auspicia este programa de la región al mundo. Este programa de análisis internacional que se transmite cada semana a través de las pantallas de Canal 9 Regional y que además lo encuentran en el canal de YouTube del Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción. Hoy día vamos a continuar conversando sobre las relaciones entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe, más aún pensando que en poco más de un mes se realizará la cumbre CELAC-Unión Europea. Por lo tanto, cuando grabamos además este capítulo, en unos pocos días nos visitará la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a Chile, en que hará un pequeño tour por América Latina, y de eso y más conversaremos con nuestro invitado de hoy, que tengo el placer de saludar. Vamos a conversar con el doctor Andrés Malamud, quien es licenciado en Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires y doctorado del prestigioso Instituto Universitario Europeo. Además, actualmente es investigador principal en el Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa, en Portugal. Así es que te doy, en primer lugar, te saludo, Andrés, y las gracias por aceptar participar y conversar conmigo en este programa de la Universidad de Concepción. Es un placer, Paulina. Gracias por la invitación. Bueno, vamos de lleno a lo que nos convoca. Yo decía en la introducción que se viene la cumbre CELAC Unión Europea y hay un intento por relanzamiento, por renovación de estos vínculos entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe. Partamos analizando un poco cómo se presenta nuestro barrio latinoamericano, caribeño, pero poniendo un poco más el acento en América Latina. ¿Cómo ves tú que nos vamos a presentar ante la Unión Europea? Después analizaremos un poco el escenario de Europa, en esto que se ha llamado este relanzamiento de las relaciones entre ambos supuestos bloques. ¿Qué tan bloques somos? ¿Qué tan unidos estamos? ¿Qué tanta posición en común podemos presentar? ¿Cómo ves tú que se presenta América Latina? América Latina es la única región del mundo que no está definida exclusivamente por la geografía. Todas las demás regiones las llamamos por el lugar en el que están. Europa, Asia, el este asiático o sudeste asiático, el África subsahariana, América del Norte. América Latina es un mixto entre geografía, América y cultura latina. El eje de las Américas es vertical y México está lejísimo de Argentina. Por lo tanto, la geografía no nos determina. Al contrario, la geografía nos separa. Si algo determina el porvenir, el pasado, el presente y el futuro de México, es su proximidad con los Estados Unidos. América del Sur tiene la otra historia. América del Sur tiene mucha más autonomía porque Estados Unidos está lejos. De hecho, Estados Unidos nunca puso botas en la tierra, nunca tuvo intervención directa en América del Sur. En América Central, en el Caribe y en México invadían todo el tiempo, cada vez que se les ocurría. En América del Sur participaban con inteligencia, con informaciones y con complicidad, no con intervención militar directa. Así que la geografía nos diferencia dentro de la región. Y no tenemos un centro. Esto lo dice muy claramente Lawrence Whitehead, un politólogo británico, cuando nos compara con el mundo árabe. Dice que son las dos regiones más homogéneas del mundo, por lengua, por religión, por cultura. Y sin embargo, no se puede imaginar regiones más fragmentadas. Entre Estados Unidos y Canadá tienen el mismo código telefónico, 001. La Unión Europea ni hablar. Dentro del sudeste asiático también tenemos un montón de interrelaciones e interdependencias. Pero el mundo árabe y América Latina están muy separados por las soberanías nacionales. Cuando se habla de cooperar con el vecino es para reforzar la soberanía nacional, no para integrarla. La diferencia es que el mundo árabe tiene un centro en su interior, la Meca, la ciudad en Arabia Saudita donde todos los musulmanes tienen que peregrinar una vez en la vida. En América Latina no hay nada parecido. Si lo hay, en Miami, y está fuera de la región. Así que imagínate, no hay ninguna razón para pensar que América Latina va a orbitar en conjunto, porque no hay un sol dentro de América Latina. Hay soles afuera. Estados Unidos para el norte y cada vez más China para el sur. Ahora en ese escenario, el día de ayer, apareció justamente unas declaraciones del presidente Volodymyr Zelensky
ante una pregunta de una periodista chilena, Andrea Moleto, quien le pregunta, bueno, ¿qué pasaba con América Latina? Y sobre todo le preguntó por las izquierdas de América Latina en esto que es la guerra de Ucrania. Y que obviamente es un tema que también atraviesa las conversaciones entre la Unión Europea y la CELAC, donde desde fuera, y esto lo puedo decir porque yo veía en su momento cómo se nos presentaba desde el exterior, cuando empieza a ganar las izquierdas, hablaba del péndulo y que venía una nueva marea rosa, y ya con la elección de Lula mostraban un mapa donde aparecían todas las izquierdas del mismo tono rosa. En el fondo mi pregunta es, las izquierdas, en este contexto, ¿cómo se presentan ante, no solamente ante Ucrania, las votaciones en la ONU, donde no todos han votado igual, sino que también en su relación con la Unión Europea, porque la CELAC finalmente son 33 estados que se van a presentar a un bloque de 27? Entonces, ¿cómo ves tú el escenario y sobre todo de las izquierdas latinoamericanas frente a esto? Y es hablar del pobre Zelensky de América Latina. Nosotros sabemos que en España y Portugal más o menos nos ubican, pero en Europa Central y Oriental, cuando les hablan de América Latina, tienen que buscar en el mapa a ver si estamos cerca de Madagascar o de Corea del Norte. Mucho menos van a saber de qué color son nuestros gobiernos. Más o menos los cancilleres tienen alguna idea. El resto es una mancha difusa en un planiferio que les queda lejos. En realidad, en América Latina lo que está determinando el voto es el tipo de régimen más que la orientación ideológica, porque Brasil tiene un gobierno de izquierda y condena la invasión. Lo mismo que Uruguay, que tiene un gobierno de derecha. Pero Venezuela, Nicaragua y Cuba son otra cosa, siendo de izquierda, porque acá no importa si es izquierda y derecha, importa si es democracia o autocracia. Y lo que nosotros vemos es que en el mundo hay 140 países que condenan la invasión, 40 que se abstienen, pero con la misma población que los 140, y 5 que la apoyan, Rusia entre ellos. Son una minoría. Pero Europa nunca estuvo tan unida y nunca estuvo tan aislada. América Latina, ninguna de las dos cosas. Unida no está. Aislada depende. México está muy integrado comercialmente con los Estados Unidos. Chile se integra con todo lo que se mueve. Todo lo que se mueve le trata de firmar un tratado de libre comercio. El Mercosur es el bloque más cerrado del mundo. Así que es muy difícil hablar de homogeneidad. Y por eso cuando la Unión Europea mira para nosotros, en la CELAC, lo que ve es un foro en el que hace diplomacia de escala. Hace un viaje y se encuentra con 33 gobiernos. Es muy económico. A China le pasa lo mismo. Para China la CELAC es importante. Para Estados Unidos no, porque ya tienen escala en la Organización de Estados Americanos y por lo tanto la CELAC le facilita la vida a Europa y a China, pero no contribuye con nada con Estados Unidos. ¿Para qué le sirve a América Latina la CELAC? A los países grandes que tienen aspiraciones de potencia, porque pueden mostrar al mundo que los chiquitos están detrás, que los siguen, que los juntan. Y a los chiquitos porque tienen acceso. Imagínate que los pequeños países de América Latina no tendrían facilidad para encontrarse con los 27 países de la Unión Europea, o con China, si no fueran porque hay un foro en el cual los grandes los cubren y los llevan. Así que esto es una relación de win-win, todos ganan. Los grandes países de América Latina porque se hacen sentir importantes, los pequeños países porque tienen acceso, las potencias extrarregionales porque hacen escala, y Estados Unidos es el único que la ve con antipatía, pero no es la suficiente como para boicotearla, porque no es peligrosa la CELAC. Es cualquier cosa menos peligrosa. Ahora, en ese sentido, tú hablabas de Brasil en particular y que votó en contra, se abstuvo una vez, también en el Consejo, en la Asamblea General, pero llamaron la atención las declaraciones que de Lula, primero en Beijing, donde planteó esto de que había que tener una cierta empatía con Rusia, que la guerra no se va a terminar mientras Occidente, Europa, Estados Unidos, no pararan de armar a Ucrania, y además poniendo casi en un plano de igualdad al agresor y al agredido. Cosa que de alguna manera Lula se retractó después justamente en Portugal, pero quedó ahí ese mensaje. Y después reforzado con lo que Lula planteó, de muy mala manera, según mi opinión, justo un día antes que invitara a los países de América del Sur, 11 estados que se reunieron, una gran convocatoria por parte de Lula, pero justo el día anterior le dice a Maduro que lo que está pasando en Venezuela es una narrativa y que en definitiva tenía que luchar contra esa narrativa. Y ante eso, bueno, aparece la calle por un lado y por otro lado el presidente Boric condenando justamente esas
declaraciones y apoyando el tema de la democracia y el respeto a los derechos humanos. Te pregunto esto porque se suele decir en cada declaración, en cada documento que hay de la Unión Europea y América Latina y el Caribe, estos valores comunes. Se habla de los valores comunes, del Estado de Derecho, de la democracia, etc. ¿Qué tan igual pensamos en América Latina el concepto de democracia? ¿Todos tenemos el mismo concepto de democracia? En Europa todos tienen el mismo concepto de Estado de Derecho cuando hoy día nos encontramos con dos estados que, por las últimas noticias, Polonia ahora por tercera vez va a tener un proceso sancionatorio. ¿De verdad estamos hablando de los mismos valores comunes? Incluso entre nosotros, ¿qué crees frente a esto? Brasil no apoya las sanciones. Los países que apoyan las sanciones contra Rusia son los 40 ricachones amigos de Estados Unidos. Pero Brasil votó en contra de la invasión. Brasil condenó la invasión las dos veces, en 2022 y en 2023. La política externa de Brasil es correcta. El problema es cuando Lula sale de guión. La política guionada de Brasil es correcta. Está con la ley internacional, está con el derecho internacional. Es el único BRIC que condenó la invasión, porque Rusia la apoyó, China, India y Sudáfrica se abstuvieron. El problema es que Lula está mayor y tiene el lógico resentimiento de la prisión. Y por lo tanto, cuando lo sueltan, habla. Y cuando habla, mete la pata. Él lo sabe. Por eso trata de leer. Por eso leyó inclusive cuando ganó las elecciones. Un líder carismático como él, que tiene facilidad de palabra, leyó el momento en que lo consagraron presidente. Porque sabe que cuando lo sueltan, mete la pata. Así que una cosa es la política exterior de Brasil, que es correcta, y otra cosa es Lula sin guión. ¿Qué va a pasar con América Latina? Los valores no interesan, eso es discurso verso europeo. La política exterior depende de los intereses, y los intereses no dependen de la ideología. Durante la dictadura militar argentina, década del 70 y del 80, los militares de derecha, educados por los Estados Unidos, le vendían trigo a la Unión Soviética, violando el embargo de los Estados Unidos. Y le explicaban a Estados Unidos, discúlpame papá, pero nosotros tenemos que comer. Y ahora pasa lo mismo. Los países defienden sus intereses. Los valores están muy bien. A todos los democráticos nos gusta la democracia, pero hay que vivir. Y por lo tanto, hay que vender. Y eso es lo que hacen los países de América Latina, y de África, y de Asia. Eso es lo que hacen 3/4 del mundo. Los ricachones que se dan el lujo de sancionar a Rusia son precisamente eso, ricachones. Los demás tenemos que hacernos a la vida. Más allá de los valores. No estamos justificando la dictadura, no estamos justificando la invasión. Estamos diferenciando lo que es moral y derecho internacional de lo que son los intereses nacionales. Ahora, dentro de estos intereses que obviamente existen, y es lo que en definitiva motiva la toma de decisión en política internacional, eh, ¿por qué hoy día la Unión Europea plantea este reforzamiento con América Latina y el Caribe si durante 8 años no se realizaron reuniones de la CELAC, donde de alguna manera, si bien son buenas las relaciones entre América Latina y el Caribe, con la Unión Europea, la verdad es que en el último tiempo se han ido debilitando, se ha dejado espacios que obviamente los han llenado otros actores, fundamentalmente China y en parte Rusia, y que hoy día se está notando. ¿Por qué hoy? Está relacionado con la presidencia española, que vaya que va a estar compleja la presidencia española hoy día, con el adelantamiento de las elecciones y probablemente con un cambio de gobierno. ¿Qué determina finalmente esto de retomar la cumbre de la CELAC, que sea la tercera, y además con un documento en el cual están planteando que hay que de nuevo acercarse a esta región que nos habían tenido abandonados el último tiempo? Tengo entendido que hubo una primera dama chilena que cuando Chile despertó, comparó la manifestación con una invasión alienígena. Y después agregó, tendremos que recortar nuestros privilegios. Bueno, Europa no se dio cuenta de la segunda parte. Los europeos son tan ricos y viven tan arriba de su palmera que no entienden al mundo que los rodea. Y esto que están haciendo es simplemente retórica, es un documento más. No es que de repente se dieron cuenta, no van a hacer ningún sacrificio para firmar el acuerdo con el Mercosur, porque eso está determinado por el proteccionismo agrícola francés, que condiciona las elecciones y por lo tanto la estabilidad del gobierno. Es puro verso. Ellos siguen fijados, los europeos, en la transición verde y digital, y no se dan cuenta que afuera el mundo tiene hambre. Así que no hay ninguna diferencia, hay una sensibilidad superior cuando España y Portugal están a cargo de la conducción europea, pero eso no cambia los intereses europeos, que son proteccionistas y defensivos. Y hacia América Latina lo que tienen es el discurso fácil de la eurocompatibilidad,
En realidad lo que hacen es sentirse cómodos cuando están con nosotros, pero no aflojar ninguno de sus privilegios para que nosotros también ganemos. Ahora, frente a esto, y de hecho le hice la pregunta en un seminario hace un mes atrás en Madrid, se le hice a alto representante Josep Borrell, porque dentro de lo que Europa necesita hoy día, justamente el punto de inflexión fue la guerra de Ucrania, también la emergencia climática eh, y también la pandemia, con toda esta idea de la autonomía estratégica, no solamente desde el punto de vista militar, sino que también energético, del punto de vista sanitario, entre otras cosas, es que Europa necesita, por un lado, fundamentalmente países como Alemania, empezar a tener mayor autonomía y no depender tanto del gas y el petróleo ruso, por un lado. Por el cambio climático necesitan avanzar en lo que es la transición energética y digital, y por supuesto para eso necesitan materias críticas. Y dentro de estas materias críticas está el litio y está el hidrógeno verde. Y resulta que en Argentina, en Bolivia y en Chile está el 60% de la concentración de litio. Bueno, ¿qué podemos hacer ahí? Porque evidentemente, por un lado están los chinos que quieren el litio, está Estados Unidos que quiere el litio, está Europa que quiere el litio. ¿Qué podemos hacer los latinoamericanos? Yo le pregunté eh, al alto representante, bueno, ¿cuánto estaba dispuesto Europa en este escenario de hoy, no en el escenario de los años 90, a invertir, a transferir tecnología, conocimiento, crear trabajo y que parte de la cadena de valor del litio partiera aquí, en Argentina, en Chile, en Bolivia, y no que siguiéramos siendo eternamente los proveedores de materias primas para que finalmente se vayan estas materias primas y todo el valor agregado sea en el exterior y nosotros sigamos siendo menos exportadores de commodities. ¿Qué podemos hacer? Si además entre Argentina, Bolivia y Chile ya descartamos una asociación entre los tres como para haber podido sentarnos a la mesa, haber negociado con un mayor poder frente a inversionistas extranjeros. No lo vamos a hacer por razones de desconfianza políticas, todo lo que, bueno, América Latina ya bien conocemos de eso. ¿Qué opinas sobre eso? Hay dos maneras de ver esto, como geopolítica o como mercado. La geopolítica indica que convienen las alianzas y por lo tanto uno saca el mejor provecho posible de la escasez del recurso. El mercado es oferta y demanda. Mi impresión es que esto va a ser oferta y demanda. ¿Quién paga más? Y el que paga más se lo lleva. Pagar más significa, mirando a futuro, invertir también en la cadena de valor, no solamente poner la plata ahora para llevarse el recurso natural así como está. Pero esto no hay nada que negociar. Nos tiene que venir a ofrecer y nosotros comparamos lo que nos ofrecen y elegimos lo que más nos conviene. Y Europa es lo que ofrece menos. Ahora se están jactando de sacar un documento. Basta de documentos. Where is the money? Show me the money. La cuestión es la plata. Europa, si vos querés el litio, poné más plata que China y que Estados Unidos. No hay nada que conversar. Ahora, eh, veamos el escenario europeo. El escenario europeo, también hablábamos un poco de esta retórica, de estos discursos de que compartimos valores comunes, el Estado de Derecho, de que compartimos el concepto de democracia. Siempre se nos dice que somos la región más cercana al punto de vista de la historia, de la lengua, eh, de los valores. Somos los más cercanos a Europa y que por lo tanto este debiera ser un factor que impulsara mucho más las vinculaciones entre ambos. ¿Entendemos realmente lo mismo sobre lo que es democracia entre latinoamericanos, primero, entre europeos, entre ellos, lo que es Estado de Derecho, cuando nosotros tenemos regímenes como el de Cuba, el de Nicaragua, el de Venezuela, y por otro lado, en Europa, están con procesos sancionatorios, tanto Polonia como Hungría, justamente por no respetar los valores que están en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, que dice relación con el Estado de Derecho. Y que ahora estos días ha sumado un tercer reclamo por parte de la Comisión Europea en contra de Polonia. ¿Qué está pasando políticamente al interior de nuestros bloques sobre lo que es el concepto de democracia, democracia liberal, democracia representativa? Y donde además hoy día acabo de ver una encuesta en que en Alemania, Alternativa para Alemania, da un sorpaso y en esta encuesta tiene 2 puntos más que la socialdemocracia alemana, que justamente está gobernando con su canciller Olaf Scholz.
No sé si entendemos lo mismo sobre democracia, pero no tiene la menor importancia si entendemos lo mismo sobre democracia. Lo que define la compatibilidad es derecho internacional e intereses nacionales. Que cada uno tenga el régimen que quiera. Se respete el derecho internacional, no invadimos al vecino, está todo bien. Después defendemos nuestro interés nacional. Europa va a seguir vendiéndonos el versito de que somos eurocompatibles. No importa si somos eurocompatibles. Lo que necesitamos es dinero para desarrollarnos. Mientras cumplamos con el derecho internacional, no es problema de ellos lo que hacemos con nuestro régimen político. Es problema nuestro. Porque las cláusulas democráticas dependen de los acuerdos regionales, no de los compromisos que tenemos con Europa. Si Venezuela tiene que ser democrática es porque se lo prometió el Mercosur, no porque se lo debe a Bruselas. Y Cuba, por otro lado, no tiene que ser democrática porque no se lo prometió a nadie. La legitimidad del régimen cubano es la revolución, no la democracia. Me gusta, no me gusta, problema mío. Europa no tiene ningún derecho a meterse. Derechos humanos es otra cosa, porque hay una carta universal. Pero el régimen político es un problema de cada Estado. Yo prefiero la democracia, pero lo que yo prefiera es mi problema, no es el problema de Europa. Ahora, cuando estamos hablando de una perspectiva ya un poco más sistémica, obviamente estas relaciones se están dando en un contexto muy distinto del que se dio en los años 90 o los años 80, cuando empiezan los acercamientos a través del proceso Contadora y otros. Hoy día nos encontramos en un contexto en el cual hay una clara rivalidad entre Estados Unidos y China. Algunos dirán que es una rivalidad cooperativa, como es el caso de Joseph Nye. Otros dirán que tal vez estamos muy cercanos a una tercera guerra mundial, incluso sobre todo por lo peligroso que es la situación en el mar de China, en el mar del sur. Entonces, que estoy hablando de Mersheimer principalmente, que han sido los dos que se han tomado mucho este debate. Pero más allá de eso, nos encontramos con que todo aquel que no sea China o todo aquel que no sea Estados Unidos nos vemos sometidos a presiones tremendas. Eh, ¿Cómo lidiar en este escenario aquellos que, como tú lo señalas en una columna, en el caso de América Latina, somos irrelevantes en el tema de la toma de decisión a nivel internacional? O, por otro lado, en qué países, por ejemplo, pongo al propio ejemplo de Chile, dependemos comercialmente de China, dependemos militarmente mucho de Estados Unidos y dependemos también mucho también de nuestras vinculaciones con todos los otros con quienes hemos celebrado acuerdos internacionales. ¿Qué hacemos cuando Chile quiere, por ejemplo, poner el 5G y viene Mike Pence y nos dice en nuestra cara en televisión que si lo hacemos el 5G con China vamos a tener sanciones? Y lo que ocurrió es que finalmente tiramos el cable por Australia y Japón. ¿Qué hacemos? Es más simple de lo que parece. Derecho internacional, interés nacional. El derecho internacional señala que tenemos que oponernos a la invasión de Ucrania, porque Rusia violó la integridad territorial y la soberanía nacional. Ahora, si China invade Taiwán, no está violando ninguna de las dos cosas, porque ninguno de nuestros países, salvo Paraguay, reconoce la independencia de Taiwán. No hay violación de la integridad territorial, al contrario, China reclama la unidad territorial con Taiwán. Ni hay violación de la soberanía nacional, porque ningún país reconoce las dos soberanías, es una China o la otra China. Y todo menos 15 pequeños países reconocen a la China comunista, no a la China nacional de Taiwán. Así que ahí nos tenemos que quedar calladitos y respetar el derecho internacional. ¿Violación de derechos humanos? No. ¿Bombardeo de civiles? Tampoco. Pero el reclamo de China sobre Taiwán no tiene nada que ver con el reclamo de Rusia sobre Ucrania. Lo que tenemos que hacer es respetar el derecho internacional. Estados Unidos no lo respeta cuando dice queremos una China democrática. Imagínate si China dijera queremos un Estados Unidos comunista. Es casus belli. No tenemos que meternos con los regímenes de los países que no nos prometieron tener otro régimen. Y no tenemos que meternos con las luchas internas de países que no violan la soberanía nacional, la integridad territorial o los derechos humanos. Después, ¿qué hacer con las sanciones que nos promete Estados Unidos? Por supuesto que Estados Unidos es un bully, está siendo prepotente. Lo que hay que hacer es evaluar la posibilidad de que cumplan con su amenaza y el daño que nos hacen las sanciones. Si no creemos que las van a cumplir o el daño es pequeño, hay que hacer lo que nos conviene. Si pensamos que nos pueden dañar mucho, hay que someterse al bully, al patotero. Es una cuestión de poder. Hoy y el caso de América Latina, cuando siempre nos preguntan, aquellos que enseñamos integración europea, la típica pregunta es, ¿y por qué América Latina no está integrada como Europa? ¿Por qué si teniendo incluso dos idiomas, pensemos solamente el español y el brasileño, el portugués,
¿Por qué no están más unidos cuando en realidad vemos todas las diferencias que tiene Europa y sin embargo han logrado avanzar en una integración con una moneda única, con la eliminación de fronteras y con todo lo que conocemos? ¿Cuál es tu respuesta a eso de por qué nos encontramos con tantos proyectos solapados, más o menos fallidos, que se reviven? Ahora se quiere revivir a la UNASUR, resulta que ya se le había puesto la lápida a UNASUR, se había creado PROSUR, que no, nunca supe que fue PROSUR y creo que ya no lo supe. Tenemos el Ya no problema hace falta. con la Alianza del Pacífico, ahora con la presidencia pro tempore entre México con Perú, la CAN finalmente que debió haber celebrado un acuerdo con la Unión Europea, terminaron celebrando tratados separados que va contra justamente las normas de la propia CAN. Bueno, ¿qué hacemos con esta América Latina que finalmente estamos tan fragmentados, teniendo tantos intereses en común también? Es una pregunta eurocéntrica que se resuelve fácil. El bicho raro es Europa, no América Latina. América Latina está tan integrada como África, como Asia, o como América del Norte. O sea, no está integrada. Porque este es un mundo westfaliano, que viene de la soberanía nacional. Europa es la excepción. Y Europa es la excepción porque tuvieron un holocausto, porque mataron a 6 millones de personas desarmadas en los campos de concentración, más allá de los 50 millones de muertos en el campo de batalla. Ellos se la buscaron. Y además tiene un nivel de interdependencia mucho mayor. No es verdad que los latinoamericanos tengamos intereses comunes. Tenemos un montón de afectos comunes. Tenemos un montón de afinidades. Pero no tenemos intereses comunes. Porque el comercio entre nosotros es entre el 10 y el 15%. El comercio de la Alianza del Pacífico es el 1%. No nos necesitamos, nos queremos un montón. No nos necesitamos casi nada. Y cuando nos necesitamos es por amenazas de seguridad o por redes de criminalidad transnacional. No es por comercio, no es por inversiones, no es por cadena de valor. Eso lo vamos a buscar afuera. Cuando Brasil quiere comprar casas, va a Suecia. Cuando quiere comprar un submarino nuclear, va a Francia. Cuando quiere vender soja, va a China. Cuando necesita inversiones, va a Estados Unidos. ¿Para qué precisa Argentina? Imagínate a los más chiquitos. Así que no nos necesitamos, vivimos en el mismo barrio, pero ni siquiera competimos entre nosotros. No tenemos economías complementarias, pero no es un problema, porque China nos compra todos, Estados Unidos invierte en todo. Ojalá Europa nos comprara también. El problema de Europa es que está cerrada y por lo tanto no nos beneficia. Pero América Latina vive bien así como está. El problema de América Latina no es integrarse económicamente, es integrarse en términos de seguridad. Porque hoy los narcos no paran en la frontera y tienen más plata que los estados. Mientras que los estados están fundidos y paran en la frontera. Y ahí es donde el crimen saca ventaja. El gran problema de América Latina es lo que hace con el crimen transnacional. Porque si no, América Latina será lo que el crimen transnacional haga de ella. Bueno, uno de los temas que se planteó también en esta reunión que yo te contaba, en la cual estuvimos, fue justamente el tema de la seguridad. El tema de la seguridad de América Latina y cuánto Europa tiene que poner atención al tema de la seguridad en América Latina. Porque si nosotros seguimos con lo que significa el narcotráfico, las bandas organizadas, como lo hemos visto, sumado el tema de la presión migratoria, que está teniendo problemas gravísimos en nuestra zona, eh, evidentemente esto va a generar una inestabilidad incluso de los gobiernos, en los cuales muchos de los que existen, los estados aquí en América Latina, tienen instituciones bastante frágiles, muy, eh, digamos, están afectadas por la propia corrupción. Y eso va a significar a la larga un problema para la estabilidad de la propia Europa, porque la gente no va a arrancar hacia a los países que están sufriendo, sino que se va a ir justamente a aquellos lugares donde les está dando una mayor posibilidad de desarrollo. Y eso, muchos de ellos parten a Europa. Entonces, ¿cuánta conciencia tendrán los europeos que parte de la seguridad? Porque además el tema del narcotráfico, mucho del narcotráfico, el consumo está en Europa y en Estados Unidos, no está en América Latina. Así es. Mucho llega a Rotterdam, mucho llega a puertos en Europa y están allá los consumidores. Nosotros producimos y ellos consumen. Pero Europa no nos tiene en tan alta estima. Nosotros no somos el problema de Europa. El problema de Europa es África. La pobreza genera masas de migrantes que van a Europa y eso desestabiliza a los gobiernos. Los latinoamericanos, los que se van sobre todo a Estados Unidos. Y por eso Estados Unidos ya contrató un muro, que es México, que le para la inmigración del Triángulo Norte de América Central, Guatemala, Honduras y El Salvador. Los europeos querrían que no les mandemos tanta droga, pero no están en condición de evitarlo, porque para evitar que les mandemos la droga tienen que darnos
medio de vida alternativo, tienen que ayudarnos a desarrollarnos. Y no lo van a hacer porque la prioridad europea es África, porque la amenaza europea es África, que están a tiro de remo de ellos. Así que América Latina es la última prioridad. No somos oportunidad, no somos amenaza. Si África se desarrolla, es el motor de la economía en el año 2050. Si no, es la bomba de tiempo. Y es la bomba que explota al lado de Europa. Por no hablar de la bomba atómica que les puede explotar Rusia en cualquier momento. Lejos estamos los latinoamericanos de las preocupaciones europeas. Ahora, a pesar de que la guerra está muy lejos, físicamente hablando, las consecuencias igual, directa o indirectamente, nos llegan. Nos llegan con el alza de alimentos, nos llegan con el alza de los cereales, nos llegan con la inflación, nos llega, y eso llega al bolsillo de las personas. Eso lleva también a situaciones de inestabilidad que tenemos en América Latina y que de alguna manera, salvo alguna excepción, finalmente se da, creo, un fenómeno en que la gente está votando contra quien gobierna, más que votando contra la derecha o contra la izquierda, sino votando contra el incumbente. Eh, ¿Cuánto de eso tú crees también que afecta a la estabilidad de América Latina? Es tal como lo decís. Es la primera vez en la historia que en una región del mundo ser oficialista no es una ventaja. En cualquier momento de la historia, en cualquier región del mundo, si vos sos oficialista, tenés entre 1 y 2 veces más chance de ganar que el opositor. Hoy en América Latina es al revés. El opositor tiene entre 1 y 2 veces más chance de ganar que el oficialismo. Por eso desde 2018 hasta 2023, el único oficialismo que ganó elecciones presidenciales fue el paraguayo. En 2018 y en 2023. Todos los demás perdieron. En América Latina había 2 presidentes que habían perdido la reelección, ahora hay 4, porque Bolsonaro y Macri perdieron. Y Alberto Fernández no se presenta en Argentina porque perdería también. Así que lo que tenemos es una situación que responde a lo que 2 politólogos brasileños estudiaron, Daniela Campelo y César Zucco, que se llama la maldición de la volatilidad. América del Sur, no América Latina, América del Sur, depende fuertemente de 2 números que no controla: el precio de las commodities y la tasa de interés. El precio de las commodities depende del crecimiento asiático, sobre todo chino, y la tasa de interés de lo que hace la Fed, el Banco Central de los Estados Unidos. Así que los buenos presidentes pierden elecciones si las commodities bajan de precio y los intereses suben. Y los malos presidentes pueden ser reelectos si pasa lo contrario. Suben las commodities y baja la tasa. América del Sur es una hoja al viento. Depende de lo que pase en el mundo. Y eso es muy injusto para los gobernantes, tanto por los buenos como por los malos. Pero así es como funcionamos. Somos una región periférica, vulnerable y dependiente, que tiene que organizarse de la mejor manera para aprovechar los vientos que vienen, que son sorprendentemente positivos. Esto que vos decís, la inflación es ciertísimo, certísimo. Pero en el fondo le podemos hacer contra la vuelta, porque Chile produce energía. Mucha importa, otra produce, y sobre todo produce minerales que sirven para acumular energía y para transmitirla. Y buena parte de América del Sur produce alimentos. Así que la inflación nos joroba a todos, pero que aumente el precio de la soja o del trigo para Argentina termina siendo bueno. Si sabe aprovechar y redistribuir, gana más de lo que pierde, gana más con el aumento de los precios de lo que pierde con la inflación. Así que tenemos una oportunidad como hace tiempo que no teníamos. Mientras tanto, vamos a empeorar antes de mejorar. Ahora, para terminar, y aprovechando que eres argentino, no puedo finalizar esta entrevista sin preguntarte por el escenario político argentino. Ay, Eh, pensaba que era una pregunta sobre el Mundial. no, no vamos a hablar de fútbol, Andrés Malamud, Me en quitaste esta el placer. entrevista. Contesto entonces sobre política. A menos que hablemos de la Copa Argentina, América, pero eso ya es pasado. Pero ya ni me bueno, acuerdo. oye, ¿qué pasa con el panorama con las próximas elecciones, las PASO, las próximas elecciones en Argentina? Aquí ya se está hablando mucho del fenómeno Milei. Eh, Cuéntanos brevemente, bueno, ¿qué pasa en tu país Bueno, Argentina, hoy día? Argentina tiene un sistema político electoral muy restrictivo. ¿Qué significa restrictivo? Es lo contrario de permisivo. Le dificulta la vida a los outsiders y a las terceras fuerzas. Protege a los que están adentro. Tiene un sistema de elección escalonada. La Cámara de Diputados se renueva cada 2 años por mitades. Y tiene un sistema que subrepresenta a los grandes distritos. Entonces, sobrerepresenta a los distritos que eligen pocos diputados y por lo tanto excluye a los terceros. Y esto fue llevando a que las terceras fuerzas fueran muriendo en el proceso. Argentina es un cementerio de terceras fuerzas. Los 2 candidatos más votados a la presidencia en la última elección sumaron el 88%. 48 Fernández, 40 Macri. Comparemos con Boric, ¿verdad? Que sacó 25% en la primera vuelta contra 28 de su rival. Así que sigue siendo fuerte la concentración del voto y la concentración partidaria en el Congreso.
Milei amenaza ese duopolio partidario, pero lo amenaza a nivel del Ejecutivo. Vamos a ver qué es lo que pasa finalmente en las PASO, que son las primarias, y en las generales. En el Congreso, aunque le vaya recontra bien, Milei va a ser una ultra, hiper minoría. Si Milei saca el 50% de los votos en todo el país, no va a tener un tercio ni en diputados ni en senadores. Así que va a estar a tiro de juicio político, de impeachment. Va a terminar como Castillo en Perú o como Fujimori en Perú. O el Congreso lo destituye o él cierra el Congreso. La única alternativa a estas dos opciones es que haga un acuerdo con la casta, como él la llama, y gobierne con alguno de los partidos tradicionales. No es imposible, pero entonces lo que tenemos es politics as usual. Bueno, parece que es el sino de muchos de nuestros países en estos momentos, así es que muchas gracias Andrés por haber tenido la paciencia, además, porque tuvimos algunos problemas de conexión al principio, pero por haber conversado con nosotros, por haber compartido tus ideas aquí en De la Región al Mundo. Es siempre un placer, Paulina. Te mando un gran abrazo. Gracias y gracias a ustedes también por vernos cada semana en Canal 9 Regional. Acuérdense, quedan todos estos videos en el canal de YouTube del Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción y la próxima semana tendremos un nuevo capítulo con nuevos invitados, con nuevos temas, para seguir analizando lo que pasa más allá de nuestras fronteras, pero que tiene impacto a nivel nacional, regional, pero también local. Hasta luego.